Consenso y ciencia son términos absolutamente antitéticos. Si no hubiese habido discusión y se hubiese hecho caso del consenso, la ciencia no hubiese evolucionado. El mundo científico está lleno de consensos que no eran tales. Para que la gente crea y asuma como cierta la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre, uno de los argumentos más efectivos ha sido el del supuesto consenso científico que lo respalda. Este consenso, cuya existencia parece haber asumido la sociedad, sirve de un modo fácil y eficaz para zanjar los debates y desestimar las dudas. Igual que en el pasado la palabra hereje bastaba para condenar a quienes cuestionaran el dogma dominante, hoy basta con etiquetar de negacionista a cualquier científico que se aparte de la línea oficial, no solo para silenciarlo, sino para acabar definitivamente con su carrera profesional. Yendo al diccionario, consenso requiere la unanimidad de todos. Si no hay todos, no hay consenso. Y desde luego, por mucha mayoría que haya, no hay un consenso científico porque todos no están de acuerdo. Bueno, primero no existe consenso porque la profesión geológica en general no está de acuerdo con que el cambio climático sea inducido por los hombres. Habrá una parte, es evidente que el hombre está expulsando en la atmósfera cantidades importantes de CO2, pero eso no deja de ser más que una parte del asunto. Luego se recurre a un consenso por mayoría, pero la ciencia, la realidad científica, las hipótesis no se demuestran democráticamente, no se demuestran por votación, se demuestran por datos. Pero independientemente de todo, el consenso no es un valor científico. Es decir, la teoría de la gravedad de Isaac Newton fue que durante siglos tuvo un consenso generalizado. Resulta que fue cambiada por Albert Einstein. Alfred Wegener, que es un geólogo de principios del siglo XX, teorizó que los continentes se separaban unos de otros, que habían estado unidos. Si miras la forma de Brasil y el Golfo de Guinea, te das cuenta inmediatamente que parece que los dos continentes estuvieron unidos. Claro, en el momento que Alfred Wegener dijo esto, nadie entendía qué mecanismo podía hacer que los dos continentes se separaran y estén hoy a la distancia que están. Hoy día, después de sufrir como sufrió Alfred Wegener el ostracismo científico, resulta que eso es la base de la teoría de la tectónica de placas y que ya vemos todos en los periódicos, como el terremoto de Anatolia, las fallas de desgarre y las placas y todo esto. La cuna de la geología moderna empieza en 1840, cuando empiezan a encontrarse evidencias de que la historia de la Tierra es mucho más antigua de lo que decía la Biblia. Entonces, hubo batallas. La historia de estos años es interesantísima porque hay publicaciones que valdría la pena rescatar, en el cual los padres de la geología moderna, Lyell, Newton, Darwin era más geólogo que biólogo, pasó a la historia de la ciencia por la teoría de la evolución, pero tiene muchas más publicaciones geológicas que biológicas. Y todos estos científicos tuvieron que enfrentarse con la Biblia, porque nada podía ser más antiguo que el diluvio universal. Entonces, nos estamos enfrentando, aunque parezca mentira, a una situación así. Entonces, del mismo modo que al final del siglo XIX bastaba que decir hereje para que los argumentos quedasen, descalificados, hoy basta decir negacionista para que ya, no los artículos no sean publicados, el científico sea descalificado. Consenso y ciencia son términos absolutamente antitéticos. La ciencia le importa un bledo. El científico que descubre que es la Tierra la que gira en torno al Sol y no el Sol el que está ahí situado en torno a una Tierra que es la que verdaderamente donde estuvo la creación y durante tantísimos años, desde parte de los griegos hasta Galileo, se consideró el axioma,
Bueno, pues el científico que descubre eso es marginado temporalmente hasta que las investigaciones posteriores de otros astrónomos dicen, es cierto, el sistema solar, en el centro del sistema solar está el Sol, no es el sistema terráqueo, es el sistema solar. Bien, pues eso costó décadas, por no decir que centurias, modificarlo. Claro, era otra época, pero ahora mismo con la presión mediática enorme que hay, es muy difícil modificar el pensamiento acerca de esto. Entonces, lo del consenso, el mundo científico está lleno de consensos que no eran tales. Es decir, si no hubiese habido discusión y se hubiese hecho caso del consenso, la ciencia no hubiese evolucionado. Entonces, la palabra consenso no debería ser utilizada en el campo de la ciencia. Pero es que además no existe ni por mayoría. Es decir, es que hay miles y miles de científicos que no están de acuerdo con ese consenso, pero cuyas voces son silenciadas y nunca llegan a la opinión pública. La ciencia no puede ser ni democrática ni autocrática. La ciencia es ciencia y tiene procedimientos que hay que seguir, porque si no, deja de ser ciencia. Cuando se trata de un fenómeno social o de un fenómeno político o incluso de un fenómeno religioso, ya la ciencia queda absolutamente fuera de pantalla. Y entonces uno puede decir prácticamente lo que le parezca. Y cuando la presión es suficientemente fuerte, hay mucha gente que no se atreve a oponerse, porque vive de su trabajo y lo perdería si se opusiera. El supuesto consenso científico es un caso más de manipulación, y acaso uno de los más importantes. A fin de otorgarle mayor credibilidad, incluso han llegado a cuantificarlo con la famosa cifra del 97%. Este porcentaje, presentado como prueba irrefutable de que no hay debate, proviene de un estudio que revisó miles de artículos científicos referidos a las causas del cambio climático. De todos ellos, resultó que solo el 2% señalaba al ser humano como responsable de al menos el 50% del calentamiento, algo inaceptable para quienes buscaban dar solidez y concreción al famoso consenso. Lejos de darse por vencidos, los autores decidieron cambiar el criterio utilizado e incluir artículos que tan solo sugirieran la influencia humana o la mencionaran, pero sin cuantificar su importancia. Así, sumando categorías y reinterpretando los datos, lograron inflar el porcentaje hasta llegar al famoso 97%. Nada, los caveats, las dudas, todo eso queda fuera. Dice, todos los que no han contestado no, el ser humano no es en absoluto responsable, dicen que sí, que el ser humano es responsable. Bueno, esas manipulaciones burdas.